Si eres estudiante de veterinaria o recién licenciado, no te puedes perder esta entrevista. Vas a conocer a una persona que puede cambiar tu futuro. Se llama Carlota Puente y dirige Empleo Veterinario. No sé si voy a poder aguantar unos segundos. La estáis viendo sonriendo, joven, guapa, y muchos no sabéis quién es, pero es alguien que os va a cambiar la vida, sobre todo a las jóvenes generaciones de veterinarios. Pero mejor que nos lo cuente ella. ¿Quién es Carlota Puente? Gracias, Miguel Ángel. Pues soy de formación psicóloga y veterinaria. Soy una apasionada de la profesión veterinaria, que bueno, llegó un momento que decidí hacer un cambio y ejercer un cambio en el sector, ¿no? Creo que al final es mi pequeña manera de aportar el granito de arena a esta profesión que tanto me gusta. Y bueno, pues me volví un poco loca y me metí en esto. ¿Y por qué te hiciste veterinaria? Pues me hice veterinaria porque en realidad siempre había querido ser veterinaria. Lo que pasa es que por X circunstancias vitales tomé en un momento determinado una decisión, cambié mi trayectoria y me metí en psicología, ¿no? Hice la carrera de psicología. Pero llegó un momento que mi vocación veterinaria era tan fuerte que estando en la carrera de psicología, en tercero de carrera, decidí a la vez meterme en veterinaria. Y fui haciendo las dos carreras en paralelo, o sea, había veces que tenía convocatorias de 11 asignaturas, 15 asignaturas, un día tenía psicología del lenguaje, al día siguiente tenía histología, ya llegaba a los exámenes que no sabía ni lo que ponía, pero bueno, la verdad es que todo ese esfuerzo mereció mucho la pena. Y bueno, estuve en ejercicio clínico durante unos años y sigo pensando que es la mejor profesión del mundo. Los animales para mí son una parte de mi vida fundamental, imprescindible, y tener la capacidad para ayudarles y para ayudar al propietario a través de la ayuda al animal me parece un privilegio, me parece tener un privilegio. Y de repente te inventas una película y dices, pues voy a hacer lo que estás haciendo, empleo veterinario. Sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo llegas ahí? Bueno, la historia de empleo veterinario es un poco estrambótica al principio, porque yo estaba trabajando en clínica y bueno, la necesidad de crear un portal que unificase el empleo y que dignificase el empleo, porque la primera manera para dignificar el empleo en nuestra profesión es dignificar la manera en la que lo estamos gestionando, ¿no? Entonces, esto era una necesidad que yo ya vivía en mi día a día cada vez que un veterinario se iba de la clínica donde trabajaba y me tocaba a mí cubrir 27.000 guardias porque tardábamos un montón en encontrar un nuevo veterinario, ¿no? Y era como, bueno, hay algo que está fallando aquí, está fallando el canal de comunicación, ¿no? entre veterinarios, o sea, entre candidatos y empleadores, no puede ser de dónde sacamos veterinario, ¿no? Entonces la idea surgió un poco de ahí, de la propia necesidad mía y de mis compañeros, pero realmente no empezó directamente, sino que llegó un momento en el que, bueno, pues yo necesitaba hacer algo más en mi carrera profesional, necesitaba un punto más de trabajo creativo, al final soy una persona bastante inquieta y entonces decidí meterme en un nuevo proyecto. Pero antes de eso se me cruzó por el camino una propuesta de irme a trabajar de marinera a un velero y cruzar el Atlántico y navegando y vivir 8 meses en una reserva indígena, y yo que jamás en la vida me había subido a un barco dije, sí, ostras, sí, allá que voy. Y nada, o sea, yo me empecé a cruzar el Atlántico pues sin saber ni el nombre de las velas. Luego aprendes y además es una experiencia brutal porque uno te enseña, hay una cosa un aprendizaje que me parece fundamental de esa experiencia, y es que te enseña a eliminar la rumia mental. Absolutamente. En un barco no puedes dejar que ningún pensamiento interfiera en tu cabeza. Higiene mental, ¿no? Claro, o sea, tienes que tener una higiene mental absoluta, porque si interfiere, va a ir a más, estás en un entorno de convivencia, porque claro, el cruce lo hicimos 5 personas, porque tienes que hacer turnos en un barco que está navegando, cruzando el Atlántico, no duerme nadie, o sea, no hay ningún momento en el que esté todo el mundo durmiendo. Entonces, hacíamos guardias y demás, y es un entorno de convivencia muy pequeño, donde además no tienes acceso ni a la comunicación, ni a comprar cosas que a lo mejor digas, y si me quedo sin chocolate ya no lo puedo comprar y tal. Entonces empiezas a ver cómo psicológicamente la gente
empieza a tener patinazos y de pronto, y todo eso lo tienes que ir controlando muy bien, ¿no? Y es, emocionalmente, en ese sobre sentido, todo, ¿no? es un aprendizaje maravilloso. Y enseña mucho, porque además luego también tienes que controlar tus miedos. Hay puntos, a mí esto me parece increíble, o sea, me parece increíble que puedas desbloquear el móvil con la cara y sin embargo haya puntos en el Atlántico que son ciegos y te puedes hundir y nadie se entera y no puedes emitir señal. Fíjate. O sea, que tengamos un robot en Marte, pero luego haya puntos que nosotros emitíamos señal y tardaba 2 días en llegar, en ser Ostras. recibida. Entonces, claro, pues ahí también tienes que controlar, porque dices, si me pasa algo, yo Fuera como de buena cobertura. veterinaria era el médico del barco, entonces llevaba todo el botiquín posible, pues si pasaba algo, digo, en mi barco nos podremos hundir, pero no se muere nadie. O sea, yo llevo aquí para lo que sea. Y nada, y luego pues 8 meses viviendo en una reserva indígena donde no hay nada, absolutamente, y que vives de lo que pescas, sin cobertura, sin móvil, sin nada de nada de nada. ¿En qué país? Es un archipiélago que se llama San Blas, que son 365 islas vírgenes que pertenecen a Panamá, Ajá. pero están más próximas a la costa de Colombia. Y bueno, es una comunidad indígena que se llama los Kunas, que no han dejado que entre el La mundo civilización. occidental ni la civilización. Panamá ha intentado entrar varias veces, ellos siempre se han revolucionado y lo mantienen totalmente virgen. Entonces solamente puedes estar allí si estás en barco. Y nada, pues nosotros estábamos allí trabajando pues, con el tema del turismo y demás, pero bueno, al final también disfrutando de aquello, ¿no? Y la verdad que maravilloso, porque además también te enseña a gestionar los recursos. O sea, tú aprovisionas el barco y ahora administratelo, porque no tienes tienda, no tienes... O sea, Es lo que hay. claro, y hay que buscar recursos y la verdad que es un experiencia. aprendizaje maravilloso. Eso me sirvió para parar, tomar distancia, desarrollar el proyecto correctamente, romper mi vínculo con la clínica. O sea, no sé si hubiese podido montar empleo veterinario nada más dejar la clínica, porque estaba tan vinculada al ejercicio de mi profesión que necesitaba una ruptura, un espacio, un gap en medio que de verdad me permitiera decir no voy a ejercer más. Y hacerlo de una manera optimista, no con pena, no con dolor. Sí, con ¿no? ilusión. Claro, y nada, entonces volví, bueno, ese tiempo además estuve, pues claro, en el barco, vida contemplativa muchas veces, y entonces tienes mucho tiempo para estudiar. Y bueno, pues estuve también estudiando todo lo que tiene que ver cosas relacionadas, actualizándome con toda la formación en gestión del talento y en la gestión de recursos humanos actual respecto a lo que yo había estudiado en la carrera en psicología y en diseño de páginas web. Entonces volví y me hice la página web de empleo veterinario, lanzamos el 11 de junio y el primer día ya hubo 1000 visitas en la página. Jolín. Pues subir la página, que además como me la hice yo, pues la subí un poco por curiosidad, ¿no? Por ver a ver qué pasa. Y de pronto el teléfono empezó a arder, el mail empezó a arder, el Analytics 1000 visitas en 24 horas y yo decía, he creado un monstruo. La he liado. La he liado, sí. Qué bueno. Y Pero no todo habrá sido así fácil, ¿no? Habrás de No. encontrar algún obstáculo. muchos. De Venga. hecho, creo que es muy importante, bueno, obstáculos el primero en mi familia. Pero no por nada, les adoro, pero claro, para tu familia y tu entorno, de pronto, todo lo que por lo que tú has trabajado tanto y soñado y que han visto que te hacía feliz, de pronto decir, lo dejo y rompo con todo, Ya. es una decisión que normalmente tu entorno no comprende, porque dice, pero bueno, si has luchado tanto por ser veterinaria, si te gusta tanto tu profesión, ¿por qué, no? Entonces ese fue el primer saltito que tuve que dar. Después de eso, lo siguiente es que el concepto de empleo veterinario ahora ya está asumido, pero ha costado que el sector se empapara de ello, ¿no? O sea, que madurara al respecto. Por ejemplo, los candidatos, pues al principio eran súper reticentes a enviar su currículum, porque, ¿cómo voy a enviar mi información personal, no? Hasta que entienden que, pues, en Reino Unido, por ejemplo, lo normal es que un veterinario termina la carrera, pone su currículum en manos de una recruitment y es esta empresa quien le va, oye, pues mira, me ha entrado esto, ¿te interesa? Quien le va haciendo ofertas de empleo sin que él tenga que estar activamente buscando, de tal manera que le empoderas. Porque eso al final, tanto si no estás trabajando, que es evidente el beneficio, como si estás trabajando, te da capacidad de negociación. Si tú estás ganando X y te llaman y te mejoran la oferta, aunque no te quieras cambiar, ya le puedes decir a tu jefe, oye, mira, me han llamado y me han ofrecido esto. Es que valgo esto, ¿no? Claro, y entonces ya estás empoderando al veterinario. O sea, el cambio, nuestro sector está atravesando una situación muy complicada a nivel laboral. Y yo creo que el cambio debe ser poliédrico, o sea, no es un convenio la única solución,
No es un sindicato la única solución, no es una asociación de empresarios la única solución, no es empleo veterinario la única solución, es el conjunto de todas. Entonces, el convenio, por supuesto, es necesario, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero si no ponemos en valor a los veterinarios, se van a quedar cobrando el mínimo del convenio. O sea, claro, hay que hacer más cosas además de eso, ¿no? Y esto es una buena manera de empoderarte, porque además la información es poder y la mayor parte de los veterinarios piensan que no hay trabajo, y no es verdad. O sea, al final estamos oyendo constantemente que sobran veterinarios. Y es verdad que tenemos un exceso de facultades y tenemos un exceso de veterinarios, pero no sé hasta qué punto tenemos un exceso de veterinarios en pequeños animales. ¿Por qué? Porque hay una fuga enorme del sector, salen, si el 55% se dedica a pequeños cuando salen y a los 3 años ha bajado al 30%, porque mucha gente se está yendo fuera, porque mucha gente se dedica a cosas ajenas a la veterinaria, y al final tenemos un 30% de los 25-28.000 veterinarios dedicándose a pequeños. Y tenemos a todos los empleadores diciendo, no encuentro veterinario para mi clínica, ¿dónde están? Y les cuesta muchísimo cubrir los puestos. Y sin embargo, los candidatos piensan que si no aceptan ellos un trabajo, va a venir otro detrás corriendo y se lo va a quitar, y que tienen que aceptar cualquier cosa porque no hay. No hay tanta y no es oferta. Verdad. Claro, no es verdad. Entonces, lo que yo siempre le digo a los candidatos, no aceptéis lo primero que os ofrezcan, porque sí que hay más trabajo. Sí que hay más trabajo. De hecho, si nos dejáis vuestro currículum, probablemente te pueda mandar en un día a 7 ofertas diferentes y los 7 te quieran contratar, porque están desesperados por encontrar veterinario. Entonces, esta transparencia informativa o esta unificación informativa al final les empodera también en ese sentido. Pero lograr que esto se entendiera ha sido complicado. Y luego, pues, obviamente, para mí el paso más complicado de montar una empresa, en este caso, es que tú, para empezar a dar un servicio, tienes que tener unos candidatos, que al principio no son muchos, pero tus clientes te están reclamando un buen servicio, obviamente. Y entonces, claro, al principio, pues estás haciendo malabares con las casaciones, ¿no? Con lo que puedes. Ahora mismo ya no, ahora mismo ya pues tenemos más de 3.000 candidatos, 15.000 visitas mensuales en nuestra página web, 15.000 seguidores en redes, 900 ofertas de empleo gestionadas. O sea, ahora mismo somos sólidos y tenemos en crecimiento todavía, pero tenemos una capacidad de acción y de cobertura muy fuerte. Pero claro, cuando empezamos... Bueno. Además, al principio empecé yo sola, pero no puedes hablar de ti, tienes que hablar de tu equipo. Y entonces, claro, son cosas que te al final ahora las piensas y te hacen gracia, porque ahora hay un equipo de empleo veterinario, ahora pero sí. El día 1, claro, no puedes decir, no, soy yo sola, estoy con mi ordenador, ¿no? Y luego habéis apostado por la formación, porque hay un proyecto muy chulo. Sí. Cuéntame. Hemos apostado por la formación como consecuencia de lo que hemos vivido en estos meses, de demanda tanto por parte de los candidatos como de los empleadores. Al final, la distancia entre los conocimientos que se adquieren en la carrera y lo que es el ejercicio clínico real es bastante grande. Además, sobre todo porque en la carrera es una carrera amplísima y es imposible que dé tiempo a focalizar las cosas correctamente en el tiempo que es, ¿no? de la formación. Y el posgrado es más avanzado realmente, está pensado para, que además esto creo que es un error enorme en el sector, porque un posgrado está pensado para ser hecho cuando uno lleva 3, 4 o 5 años trabajando, o por lo menos 2, o sea, cuando tienes una experiencia de casos, una experiencia básica, y entonces te haces un posgrado para complementar. El ejemplo se entiende muy fácilmente con un posgrado en cirugía. En un posgrado en cirugía no te van a enseñar a esterilizar. ¿Por qué? Porque lo dan por hecho. Porque no está pensado para alguien que sale de la carrera. Está pensado para alguien que ya esteriliza, que hace sus procedimientos, y que quiere mejorar, que quiere un paso más. ¿Qué sentido tiene que un recién licenciado se haga un posgrado en cirugía? Y os digo esto porque a mí me pasó. Yo tengo un posgrado en cirugía hecho según terminé la carrera, y aprendas a hacer una toracotomía intercostal que no vas a hacer hasta dentro de 10 años. O sea, para cuando a ti te dejen hacer una toracotomía intercostal cuando no sabes ni castrar, ya se te ha olvidado lo que has aprendido. Claro. Entonces, no tienes una base. Claro, para hacer eso. Para luego madurar todos esos conocimientos. Claro, estás tirando el dinero. O sea, yo hubiese aprovechado muchísimo mejor mi posgrado, que fue excelente. O sea, no estoy diciendo que no. O sea, el posgrado fue excelente, pero lo hubiera aprovechado muchísimo mejor al año o 2 años de estar trabajando. Entonces, creamos una formación intensiva, enfocada a hacer ese puente entre la carrera y empezar con tu primer trabajo. No pretende sustituir a un posgrado, no es una formación avanzada, sino es
una preparación, una inserción en el mercado laboral acorde a lo que es la clínica diaria en nuestro país. Porque, por ejemplo, otra de las cosas que les pasa, nos decían los candidatos, claro, es que no me siento preparada porque, bueno, sí, yo me sé los nombres de los fármacos, de los principios activos, pero es que luego llego a la clínica, abro el armario se llama de otra forma. Y no sé qué es cada cosa, no sé qué le tengo que dar al propietario, o mi jefe me habla de un producto y no sé qué es, me tengo que ir corriendo al móvil o lo que sea a mirarlo. Inseguridad. Claro, entonces vamos a darle un intensivo orientado totalmente a los productos que se van a encontrar en la clínica, a los medios de los que disponen la mayor parte de las clínicas, a cuál es el protocolo diagnóstico en la clínica real, porque los propietarios no pueden, o sea, a ti desde el punto de vista clínico y de la carrera te encantaría mandarles hasta pues a la resonancia pero luego no es la realidad de la profesión. Tú tienes que saber resolver los problemas acorde a los medios que tienen tus clientes. No puedes dejar de atender a ese paciente porque no se puede, o sea, hay que ajustar eso y hay que tener herramientas para el momento en el que el cliente te dice no voy a pagar 1.500, pero no dejes morir a mi perro. Hay que saber resolver esa situación también como veterinario. Y luego una cosa que es fundamental y que además la mayor parte de los candidatos son nefastos en su formación con esto y sin embargo es lo que más reclaman los empleadores, que es la gestión del cliente. O sea, la mayor parte de las ofertas que publicamos, lo que más importancia le dan es buen trato con el cliente, excelente trato con el cliente. ¿Pero qué es un excelente trato con el cliente? No es ser simpático, no es ser extrovertido. A comunicar, para comunicar correctamente se aprende. No es una cuestión de no, pero es que yo soy más tímida, yo soy más seca. No, pues es que hay posgrados enteros en otros sectores destinados a la comunicación, a neuromarketing y demás, porque esto se forma, son habilidades que se forman. Entonces, tenemos que formarnos en gestión del cliente, porque al final es nuestra mayor capacidad para hacernos atractivos ante los empleadores. De nada sirve que sepas muchísimo si no sabes transmitirlo, si no sabes entender que tu cliente te está entendiendo, tener la empatía para leer al cliente y saber exactamente qué es lo que ha comprendido de lo que tú le has dicho. Y también dais una visión de casi todas las áreas: dermatología, cirugía, oncología, cardiología, o sea... Claro, una de las cosas que pensamos también, y además esto vino un poco porque cuando yo terminé la carrera me pasaba eso, ¿no? Había cosas que decías, joder, me quiero formar en derma y me quiero formar en oftalmo y me quiero formar en tal, pero claro, cada curso son 300 o 400 euros de cada una de esas cosas. Y entonces al final dices, bueno, pues ya lo dejo, me hago este año esto y me dejo el otro para el año que viene. Pero al final te falta pues esa parte, por ejemplo, yo me sentía muy verde en oftalmología, ¿no? Entonces, pero claro, tú desde el día 1 tienes que estar atendiendo casos de oftalmo. Entonces, vamos a intentar hacer al precio de un curso de una sola cosa, una aproximación, como decimos, siempre inicial, es la base para empezar y para partir de ahí seguir formándose, pero que les permita sentirse seguros en todos los campos. O sea, un poquito en todos los campos, porque al final el problema es que no puedes hacerte un curso de cada campo según terminas, porque te gastarías 15.000 euros en cursos. Entonces... y luego, a lo mejor también eso ayuda a descubrir el talento, porque a lo mejor alguien que no pensaba en la oftalmología, a lo mejor descubre que, joder, me mola y quiero hacer un posgrado después, ¿no? Efectivamente, al final... la idea de hacer el posgrado nada más terminar la carrera no solamente es un error por la experiencia, que no tienes la suficiente para incorporarlo bien, sino que también lo es respecto a la vocación. O sea, tú no puedes decidir qué es lo que te gusta porque tuvieras un buen profesor en la universidad de eso, que por supuesto que eso ayuda, claro que ayuda, pero el ejercicio clínico real... O sea, pasa, por ejemplo, yo tenía compañeros yo hacía oncología y tenía compañeros que habían tenido pues unos muy buenos profesores de oncología y se querían dedicar a ello. Pero luego el ejercicio de la oncología te tiene que gustar, es muy duro. Es muy duro y te pasas el 80% del tiempo con los Kleenex en la mesa, con el cliente, y tienes que ser capaz de hacer eso. La oncología desde el punto de vista teórico pues es muy bonita, pero tienes que saber, ¿no? Entonces, al final esto pues te permite, cuando tú te sientes más seguro en algo, cuando no te da miedo, te permite disfrutar más de lo que estás haciendo. Es probable que a mí no me gustase mucho la oftalmología porque no me sentía segura. Claro. Si me hubiese sentido un poco más segura y me hubiera generado menos estrés, pues seguramente me hubiera gustado más y quién sabe, a lo mejor serías una oftalmóloga, no lo sé. Bueno, y a todos estos jóvenes licenciados, ¿qué consejo les darías
de cara al futuro? Ya lo has avanzado, ¿no? Que no hagan los posgrados nada más empezar, pero así alguna cosa que le sugieras. Vale, pues yo les diría dos cosas. La primera es que no solo hay que ser veterinario, es que hay que ser un veterinario empleable. Y para ser un veterinario empleable hay que formarse en empleabilidad. Formarse en empleabilidad implica tener una marca personal y venderla, saber cómo venderla, saber cuándo venderla y saber dónde venderla. Porque al final, digamos que tienes que concebirte como un producto que estás vendiendo a tu cliente, que es tu empleador. Y eso al final es muchísimo más eficaz que formarte. Tú te formas para tu paciente. Te formas desde el punto de vista clínico para tu paciente. Pero para ti, de cara a tu trabajo, te tienes que formar como producto que sale al mercado, ¿no? Tienes que desarrollar tus aptitudes y tus capacidades y tus habilidades para ser atractivo ante los empleadores, y más en un entorno en el que todos los veterinarios, digamos que salen de una forma muy homogénea. Te tienes que diferenciar, hay que trabajar la marca personal, no podemos seguir viendo los currículums que vemos en empleo veterinario, porque hay candidatos que están súper bien preparados y sin embargo ves el currículum y dices, se lo voy a rehacer yo, porque ¿cómo mando esto? Es que, o a lo mejor has hablado con ellos y son excelentes y tienen un trato exquisito y luego ves su currículum y dices, es que lo van a descartar. Porque no vende, currículum no vende. Nada. Entonces, o la manera de hacer las entrevistas, de comunicar, o sea, esto no es una cosa al azar, ni se soluciona leyendo un blog, no, esto hay que trabajarlo. Trabajar el liderazgo, el trabajo en equipo, huir de los ambientes tóxicos, pero sobre todo no ser parte de los ambientes tóxicos. O sea, a mí hay una cosa que me pone los pelos como escarpias, y es cuando en redes sociales ponemos alguna cosa relacionada con toxicidad laboral en clínica, que es un problema muy grave, y entonces sale la gente en los comentarios, contesta, ¿no? Diciendo que qué terrible la toxicidad, y criticando a un compañero en el mismo comentario, y dices, pero si es que ese es precisamente el problema. Claro. Ese es el problema. Entonces, o sea, por favor, vamos a dejar de criticarnos entre nosotros, de criticar al de la clínica de al lado, porque no sabes qué hay detrás de ese caso, de ese cliente, de ese paciente, no te sabes la historia como para decir, mira lo que ha hecho este, ¿no? Vamos a quitarnos el mira lo que ha hecho este de la boca, porque o sea, tenemos que estar como colectivo, no como partes individuales, ¿no? Y luego, un segundo consejo que me parece muy importante, además del de la marca personal, son las metas. Hay que establecerse metas, no se puede ir como pollo sin cabeza. Y no significa que no se pueda cambiar. O sea, os lo está diciendo una persona que tuvo una vida de psicóloga, tuvo una vida de veterinaria, tuvo una vida de marinera, ahora tiene una vida de empresaria. O sea, yo he cambiado 27 veces mi vida, pero siempre he tenido un objetivo, siempre he tenido un plan, porque si no tienes un objetivo, no puedes trazar un camino y no puedes medir si te estás acercando o te estás alejando de ese objetivo. Vas como un pollo sin cabeza por la vida. Entonces, test del aeropuerto, ¿dónde te ves dentro de 5 añs? Sí, en todos los aspectos. Escribir tu carrera profesional, que no sea la vida a la que te la escriba, ¿no? Efectivamente. O sea, al final, esto de la vida da muchas vueltas. Bueno, si tú no llevas las riendas, las da el círculo. O sea, para ir a algún sitio hay que ser proactivo, ¿no? Entonces, esa proactividad hay que aplicarla a todo. Y el tema de las metas, que tienen que ser específicas, que tienen que ser tangibles, que tienen que ser medibles y que tienen que ser alcanzables, hay que escribírselo en un papel. Y cada X tiempo reevaluarlo. Porque es el mismo caso que una empresa que no escribiese su plan de empresa y sus objetivos, que fuese un poco, ¿no? A ver qué pasa. A ver qué pasa. Pues ha quebrado. O sea, ha quebrado, esa empresa ya ha quebrado. No podéis quebrar. Y para eso tenéis que hacer vuestro propio plan de empresa. ¿Dónde queréis estar? ¿Qué medios necesito? Y cómo invertir en ello. Y trabajar esto es casi más importante que formarte en clínica, que también hay que hacerlo, por supuesto. Muy bien, Carlota. Me ha parecido súper interesante a mí, y me imagino que a los jóvenes que están a punto de salir o que acaban de salir, más aún. Así que muchas gracias por iluminarles el camino, y bueno, al que esté a tiempo que se apunte al curso de capacitación. Curso de capacitación clínica básica, del 4 al 7 de abril en el Colegio de Veterinarios de Madrid, con ponentes de maximísimo nivel, todos clínicos en ejercicio, que os van a ayudar, que van a ser mentores que os van a marcar en su enfoque y que merece mucho la pena. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti.